Cerebelo. El cerebelo se sitúa por detrás del tronco del encéfalo, al que se encuentra conectado por medio de los pedúnculos cerebelosos. El cerebelo se encuentra alojado en una especie de estuche osteofibroso, formado por una pared superior y otra inferior. La pared superior está constituida por un pliegue horizontal de dura madre, la tienda del cerebelo, y la inferior por las fosas cerebelosas del occipital revestidas de dura madre. Por término medio, el cerebelo de un varón adulto pesa unos 150 gramos y mide 10 centímetros de ancho, 5 centímetros de alto y 6 centímetros en sentido anteroposterior. Configuración externa. El cerebelo se puede aislar cortando los tres pares de pendículos cerebelosos. Se observa entonces que tiene forma de cono aplastado de arriba hacia abajo, en el cual se pueden distinguir tres caras: superior, inferior y anterior. Una aproximación inicial permite distinguir en el cerebelo tres grandes zonas: una media, constituida por los vermis superior e inferior, y dos laterales, o hemisferios cerebelosos. Estructura general del cerebelo. La estructura interna se lleva a cabo por medio de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris en el cerebelo se dispone tanto en la superficie, donde constituye la corteza cerebelosa, como en profundidad, donde forma los núcleos del cerebelo. La masa voluminosa de sustancia blanca, que se halla situada por debajo de la corteza y que rodea los núcleos del cerebelo, se denomina cuerpo medular. La corteza cerebelosa tiene aproximadamente 1 milímetro de grosor y su superficie está recorrida por numerosos surcos o fisuras cerebelosas. Estos surcos presentan una orientación precisa, siendo transversales en los vermis y adoptando la forma de curvas concéntricas a la escotadura anterior en los hemisferios cerebelosos. Cada porción de corteza comprendida entre dos fisuras cerebelosas recibe el nombre de lámina o circunvalación cerebelosa. Los núcleos del cerebelo están empotrados en el cuerpo medular. Son cuatro estructuras pares que se disponen en un plano anterior cerca de la línea media. De lateral a medial son: núcleo dentado. Es el mayor y más externo de los cuatro. Tiene forma de bolsa plegada abierta hacia adelante. La abertura se denomina hilio del núcleo dentado. Núcleo emboliforme. Tiene forma de coma, con la zona engrosada dirigida hacia adelante. Se dispone por delante y medialmente al hilio del núcleo dentado. Núcleo globoso. Es el alargado en sentido anteroposterior que se sitúa medialmente al núcleo dentado. Núcleo del fastigio. Es una masa gruesa en forma de cometa, situada muy cerca de la línea media, inmediatamente por encima del techo del cuarto ventrículo. Sustancia blanca. La sustancia blanca representa en los cortes del cerebelo una disposición arborescente, por ello se conoce en un conjunto con el nombre de sustancia blanca. La sustancia blanca presenta en los cortes del cerebelo una disposición arborescente, por ello se conoce en su conjunto con el nombre de árbol de la vida del cerebelo. Las prolongaciones de sustancia blanca que irradian desde el cuerpo medular hacia las láminas del cerebro se denominan láminas blancas. Vascularización del sistema nervioso central. El conocimiento de la vascularización del sistema nervioso central tiene gran interés práctico. Por un lado, las lesiones del tejido nervioso son debidas con mucha frecuencia a alteraciones en su irrigación. Por otro lado, los vasos sanguíneos pueden visualizarse fácilmente en el sujeto vivo. Ello proporciona información sobre los propios vasos, así como sobre los desplazamientos y las deformaciones vasculares que producen los procesos expansivos, fundamentalmente tumores. Así, el estudio de los vasos también facilita la localización de las lesiones extravasculares. La circulación arterial del sistema nervioso central se puede dividir en tres grandes apartados: la irrigación del encéfalo, la irrigación del tronco del encéfalo y la irrigación de la médula espinal. En la irrigación del encéfalo, las arterias que irrigan el encéfalo producen de las arterias carótidas internas y de las arterias vertebrales. Las arterias carótidas internas afloran a la cavidad craneal a nivel de la extremidad anterior del seno cavernoso. Después de originar la arteria oftálmica, las arterias caróticas se dividen por fuera del quiasma óptico en cuatro ramas terminales: cerebral anterior, cerebral media, coroidea anterior y comunicante posterior. Las arterias vertebrales penetran en el cráneo por el agujero magno del occipital, contornean las caras laterales de la médula oblonga para alcanzar su cara anterior y confluyen en la línea media a nivel del surco bulbo protuberancial para formar la arteria basilar.
La arteria basilar asciende discurriendo sobre el surco basilar del puente y termina dividiéndose en dos ramas divergentes. La arteria cerebral es posterior derecha e izquierda. La irrigación del tronco del encéfalo y del cerebelo se lleva a cabo por las arterias que están destinadas a irrigar el tronco del encéfalo y del cerebelo, que proceden de las arterias vertebrales en su porción intracraneal, de la arteria basilar y de las arterias cerebrales posteriores. Para su estudio distinguimos tres grupos de arterias: paramediales, arterias circunferenciales cortas y arterias circunferenciales largas. En la irrigación de la médula espinal se recibe de dos tipos de arterias, unas longitudinales y otras transversales. Las primeras están representadas por las arterias espinales anterior y posterior. Las segundas son las ramas espinales, que proceden de diferentes arterias parietales. Sistema ventricular. El sistema nervioso central no es un órgano macizo. Por el contrario, sus diferentes porciones se sitúan alrededor de un sistema de cavidades intercomunicadas. El sistema ventricular, ocupadas por el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Estas cavidades son ventrículos laterales, ventrículo medio o tercer ventrículo, cuarto ventrículo y conducto central. El ventrículo lateral son dos y se sitúan en el inferior de los hemisferios cerebrales, el derecho o primer ventrículo en el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo o segundo ventrículo en el hemisferio cerebral izquierdo. El ventrículo medio o tercer ventrículo es impar y medio, se sitúa en el diencéfalo y se comunica con los ventrículos laterales por medio de los agujeros interventriculares de Monro. Cuarto ventrículo, también impar y medio, se sitúa en el rombencéfalo y se comunica con el tercer por medio del acueducto mesencéfalico, situado en el mesencéfalo. Los cuatro ventrículos se designan habitualmente mediante números romanos. El conducto central del epéndimo recorre la parte central de la médula espinal, pero no es permeable en su totalidad. Por su extremo craneal se comunica con el cuarto ventrículo, mientras que por su extremo caudal termina en fondo de su saco ciego. Meninges. El sistema nervioso central está rodeado por tres cubiertas protectoras denominadas meninges: la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La pía madre es la capa más interna que se encuentra en contacto con la superficie externa del sistema nervioso central. La aracnoides ocupa una posición intermedia. Y la dura madre es la capa más externa que se encuentra íntimamente asociada al estuche osteofibroso formado por la cavidad craneal y el conducto vertebral.